Estamos a punto de emprender un viaje a un periodo que parece distante, pero que en la realidad es más cercano de lo que esperaríamos que fuera. Da la impresión de lejanía aquellos años que corrieron entre 1876 y 1911, pero es necesario darnos cuenta que en términos de la diacronía histórica, de aquello que Fernand Braudel llamó larga duración, fue apenas hace unas horas. El historiador inglés Paul Garner dividió la historiografía del porfiriato, es decir, a la historia que se ha escrito sobre el tema, en tres grupos: la porfirista, la antiporfirista y la neoporfirista. La primera, pensada para alabar y ensalzar al régimen, tuvo vida mientras duró el gobierno de Porfirio Díaz. Una vez que este se derrumbó, tuvo su nacimiento la historiografía antiporfirista, que, como nos podemos imaginar, tuvo como objetivo lapidar hasta hacer añicos el imaginario porfiriano. Su duración no fue nada corta, pues se sostuvo y se transmitió prácticamente hasta el último tercio del siglo XX. Para muestra, vamos a recordar aquí los presentes nuestras lecciones sobre el tema de la enseñanza básica y media, sobre historia, por supuesto. Inmediatamente brotará en nuestra mente la idea de un gobierno oscuro, ¿no? La idea de un tirano. Producto de un revisionismo histórico, surgió la historiografía neoporfirista, que se tradujo en el abandono de un maniqueo tratamiento del periodo para introducir una visión capaz de analizar el proceso histórico. En otras palabras, sustituir a la mirada monocromática o bicolor por otra capaz de recorrer el espectro y mostrar sus matices a través de diversas metodologías históricas. De esta manera, aparecieron estudios que analizan el porfiriato desde una variedad de aristas. Esto es, se estudiaron las decisiones que fueron tomadas tanto en el interior como en el exterior del país y que afectaron sin duda a los mexicanos de aquel entonces. Se estudió a la hacienda, con mayúscula, y a la administración de la riqueza, la rica vida cultural en donde coexistieron pintores, escritores, fotógrafos, músicos, deportistas, profesores, entre otros. El mundo laboral urbano y rural, la demografía, los procesos migratorios, los avances tecnológicos, el fascinante mundo de las protestas en contra del régimen, los estudios sobre la prensa y, por supuesto, el análisis de una sociedad porfiriana formada por niños, adolescentes, adultos y viejos y ancianos y decrépitos. Viejos, ancianos y decrépitos. ¿En qué consistió la diferencia? A lo largo de esta charla intentaré responder a dicho cuestionamiento y demostrar las diferencias entre estos términos, que si bien caían dentro de la etapa de la vejez, que dicho sea de paso, en los diccionarios de la época se llegó al consenso de considerarla como una etapa de la vida que inicia a los 60 años, cada uno de ellos tuvo connotaciones específicas que definieron a quienes fueron caracterizados bajo esos términos. De esta manera, a lo largo de esta charla, nos encontraremos con personas que a sus 50 o 60 años eran considerados como viejos o ancianos, y también nos encontraremos con decrépitos mayores de 70 años de edad. Antes de entrar en materia, es conveniente echar mano de la demografía. Según el censo del año 1900, la población total del país era de 13.607.259 habitantes, de los cuales 468.872 personas, es decir, 3.4%, eran mayores de 60 años. Cabe resaltar que dicho instrumento, es decir, el censo, dividió este sector en dos grupos, de 61 a 70 años y de 71 en adelante. De acuerdo con el demógrafo Sergio Campos Ortega Cruz, la esperanza de vida al nacimiento en 1900 era de 25.4 años, lo que de ninguna manera quiere decir que las personas no llegaran a décadas más avanzadas de vida. Por lo anterior, es posible que llegar a viejo y preocuparse por la atención que llegarían a necesitar no fuera tema que se pudiera pensar como prioritario, pero sí entraba en las consideraciones sobre la asistencia a ese sector de la población, además de que para algunos esto se convirtió en un problema social, por lo que se proyectaron diversas soluciones. Pero comencemos por definir la terminología. ¿Quién era considerado como viejo? ¿Quién como anciano y quién como decrépito?
La fecha más temprana en la que encontré una definición sobre el término viejo corresponde al año de 1555. En su obra, Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana, Alonso de Molina lo describe como un, cito, hombre de mucha edad, arrugado, que le cuelgan las arrugaduras como gualdrapa. Fin de la cita. La Real Academia Española, en su edición de 1780, también define al anciano como, cito, la persona que tiene muchos años. En 1876, para Joaquín Escriche, en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, la vejez representaba una edad de la vida que daba comienzo a los 60 años. Además, estableció una serie de características jurídicas para los ancianos que por alguna circunstancia debían ir a juicio penal, como el hecho de que al tener esa edad, la persona, cito, puede excusarse de admitir la tutela o curaduría y cualesquiera otros cargos públicos y consejibles. Fin de la cita. Fue en 1890 que en sus sinónimos castellanos, el prolífico filósofo republicano español Roque Barcia claramente mostró la ambivalencia entre lo que se debía entender por viejo y por anciano. Y lo cito: viejo se refiere a la edad, anciano a las cualidades del espíritu. El viejo tiene achaques, el anciano experiencia. Podemos notar en este par de comparaciones la diferencia diametral entre los conceptos de viejo y anciano. Si bien estos sinónimos aparecieron en España y aún no pudo establecer con certeza el grado de su adopción en México, se observa que hasta el año de 1880 se reconoció al anciano como un individuo poseedor de algunos derechos legales, así como de características positivas relacionadas con la acumulación de distintos saberes adquiridos a lo largo de su vida. En contraparte, la concepción de la persona vieja tuvo un cariz más vinculado con el deterioro físico y mental que con otras cualidades. Por si no quedara suficientemente claro, el autor enfatizó: el viejo es raro, extravagante, gruñón, egoísta. El anciano es discreto, prudente, previsor, resignado. El viejo es el censor constante de la juventud. El anciano es su guía, su maestro. En el ámbito de la ley mexicana, ofreció también algunas precisiones a este respecto. El 7 de diciembre de 1871, siendo presidente de la República Benito Juárez, se promulgó el Código Penal para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, en donde se estipularon tanto los delitos del fuero común como aquellos delitos contra la Federación. En él se entendería como delito, cito, a la infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda. Fin de la cita. A su vez, los delitos se dividieron en intencionales y de culpa. El primero era el cometido con pleno conocimiento de que el hecho o la omisión eran punibles, mientras que el segundo estaba relacionado con una conducta delictiva, aunque el agresor no estuviera plenamente consciente de ello. Si bien se estableció que todo delito producía una responsabilidad criminal, el Código plasmó una serie de circunstancias por medio de las cuales se les podría excluir de la misma a los infractores, entre las que destacan ser mayor de 9 años y menor de 14, violar una ley hallándose en estado de enajenación mental, que se entendía como el impedimento de sus facultades mentales para darse cuenta sobre la licitud del hecho del que se le acusó a la persona, padecer locura intermitente, que le hiciera al individuo violar la ley durante un periodo de intermitencia, quebrantar una ley por una fuerza irresistible, ser sordomudo de nacimiento o desde antes de cumplir 5 años, actuar en defensa propia, la embriaguez completa, siempre y cuando no fuera habitual, y la decrepitud, cuando por ella se ha perdido enteramente la razón. Se estipulaba que los condenados a prisión la sufrirían cada uno en un aposento separado y con incomunicación de día y de noche, absoluta o parcial. Sin embargo, a los mayores de 60 años no se les podría agravar la pena con la incomunicación absoluta. En esta misma tesitura, el Código Penal establecía la pena de muerte, pero prohibía su aplicación para mujeres o para varones mayores de 70 años de edad, mandando que la pena se sustituyera por una menor.
Aunque no ha localizado en las fuentes información certera sobre la edad en la que iniciaba la decrepitud, gracias a algunos diccionarios y documentos de la época, se puede inferir que esta era considerada como una etapa posterior a la vejez, que se relacionaba con un deterioro mayor de las capacidades físicas e intelectuales. El 15 de noviembre de 1883, por ejemplo, en el diario español La Vanguardia, apareció una nota sobre un individuo de 130 años de edad que vivía en una de las provincias de Besarabia, en Rusia, quien gozaba, cito, de perfecta salud. Su apostura y sus movimientos no indican la decrepitud. Su hijo mayor está más decrépito que él, aunque solo cuente con 87 años de edad. Fin de la cita. En el mismo tenor, 4 años después, pero esta vez en la publicación mexicana El Abogado Cristiano Ilustrado, se aludía, cito, a un anciano muy ducho que, no obstante hallarse próximo al periodo de la decrepitud, sabe ocultar a las 1000 maravillas los achaques connaturales a su respetable y crónica ancianidad. Fin de la cita. Así que, siguiendo la anterior idea y tomando en consideración que el censo de 1900 consideró tanto al grupo de personas cuyas edades oscilaron entre los 61 y 70 años como a los mayores de esta última edad, tomaré como decrépitos a las personas con un notorio desgaste físico e intelectual que fueron mayores a los 70 años de edad. Así, los viejos, los ancianos y los decrépitos fueron definidos en los diccionarios y en los códigos de la época. Pero, ¿qué significaba ser un viejo, ser un anciano, ser un decrépito en la sociedad porfiriana? Para nuestra fortuna, contamos con fuentes documentales que ilustran perfectamente este punto, pues fueron producidas por personas que describieron a las personas envejecidas, pero también por aquellas que escribieron desde la vejez. Dicha información la podemos encontrar en la literatura. A través de la pluma de una serie de escritores que dejaron constancia sobre lo que significó envejecer durante el porfiriato. En mi trabajo de investigación, he considerado al grupo de escritores que pueden ver aquí en esta tabla, y que he agrupado en 2 grupos: a los adultos jóvenes, es decir, a quienes elucubraron sobre la vejez, y a quienes ya viejos escribieron sobre la misma. Sin embargo, dado que el tiempo para esta charla es corto y aún me quedan algunos elementos por compartir, me enfocaré únicamente en 3 de ellos: Ángel de Campo, Guillermo Prieto y Laura Méndez de Cuenca. El primero no alcanzaría a experimentar los 40 años de edad, mientras que los segundos llegaron a cumplir 75. Resulta ambivalente el hecho de que la avanzada edad fuera asociada con una mayor responsabilidad, con la lealtad en el caso, por ejemplo, de las empleadas domésticas, así como un sinónimo de respeto y admiración, a la vez que también se le relacionó con la vagancia, el vicio y algunas conductas perniciosas. Ángel de Campo, por ejemplo, en su crónica Lo Casero, reveló una conversación entre 2 mujeres adineradas que trataron el tema del trabajo doméstico y en el que resaltaron la irresponsabilidad de las empleadas jóvenes. Uno de los personajes se lamenta porque, según ella, cito, va a llegar un día en que tengamos que hacer todo nosotros, porque no se puede contar con esta gente, está insufrible, fin de la cita. Por lo que su compañera de diálogo reflexionó sobre el asunto: se ve usted obligada a no recibir sino mujeres formales y de edad. De esta manera, Micros priorizó la responsabilidad en las mujeres a pesar de su avanzada edad. En esta misma tónica, en otra de sus crónicas, intitulada La cuestión palpitante, se presentó un debate entre un grupo de personas del bello sexo entrado en años y chapado a la antigua, acerca del mismo tema, y se llegó al consenso de que, cito, cada día era más difícil la adquisición de domésticas que salían malas o peores, pues si no llegaban contaminadas con vicios, eran afectas a la coquetería. Fin de la cita. La idea de la criada, fámula o empleada doméstica es recurrente en la narrativa de Micros, así como el estereotipo del sirviente fiel que es capaz de soportar vejaciones e incluso groserías por parte de sus empleadores o patrones. Así lo demuestra al describir a Romana, vieja fea y romántica, que pese a los malos tratos ofrece, cito,
sumisión de perro golpeado, fin de la cita. Y aunque es una vieja enferma que trabaja como bestia de carga, se puede aún aprovecharse de ella e incluso culparle de cualquier pérdida. Algo similar aconteció con Abora, otra pobre criada de paso vacilante de vieja que claudica en la escalera. La vieja, a pesar de estar enferma, producto de salir a la lluvia sin algún tipo de protección y de que el médico le prescribió cama absoluta, cito, y esto lo dice el autor de la crónica, no se acostará hasta que no haya tendido mi lecho, puesto agua en mi tocador y servido mi cena. Fin de la cita. El combate contra el vicio generalmente apareció representado en la mayoría de la literatura de la época. Así Migros recordó a los tíbolis, donde se baila sin pudor, pero también donde se podía encontrar, cito, a una tropa de viejos degradados que paseaban sus náuseas de mal origen de fonda en fonda, de cantina en cantina, por todos los antros nocturnos del desorden y la inmundicia cotizada. Fin de la cita. Presentó el caso de una anciana alcohólica, vendedora de billetes de lotería, que, cito, suele beber, echar la lotería, anda por ahí con los ojos febricitantes y la cara acomodada de carmín, tambalea y vuélvese locuaz. Fin de la cita. También subrayó el pernicioso hábito de fumar entre los ancianos. Así, se podía escuchar en las calles de la ciudad, cito, los pasos de un viejo octogenario cataratoso, más doblegado que raíz de mandrágora, trémulo, con la pierna hasta el tobillo dentro de la tumba, chupando un puro recortado con ansia, con sed de humo, como si por ahí entrara la vida a sus pulmones en ruinas, o un poderoso calmante de su húmeda y violenta tos senil. Fin de la cita. Seguimos ahora con Guillermo Prieto. A la edad de 25 años, él relató algunas líneas no dedicadas a la ancianidad respetable, ni a la anciana venerable, amparo del niño, alivio del enfermo, pétalo medio seco de una edad muerta, sino a Canuta Cangarrina, vejestoria anfibia, a quien retrata como el azote de los niños, el sarcasmo de los viejos y el descrédito de las momias. Prieto relató así la crónica de la vieja que, según él, lo recibió al nacer y que le hizo amar la música y la vida por el solo contraste que le ofrecía su fisonomía neutra. Cito, porque no pertenece a ninguno de los sexos. Fin de la cita. Criticó su gusto por dar malas noticias a quien pudiera.